hubo un cambio en el espíritu y en la mentalidad de Balaam. Es decir, que nos muestra que Balaam tenía la ansiedad por ir. Bueno, por lo que hemos visto en los apuntes, era famoso, obstinado, de doble ánimo, era un consejero malvado. ¿Por qué era un consejero malvado? Porque de la lectura de Números, del libro de Números, surge, sobre todo en el capítulo 31, cuando Israel entra en Moab y hace un exterminio entre los moabitas, uno de los que cae es Balaam. A Balaam también lo decapitan, lo matan. Ahora, Balaam fue el motivo, fue el que de alguna manera promocionó, entre comillas, que los israelitas tuvieran relaciones sexuales con las mujeres moabitas, cosa que Dios había prohibido. Es decir, nos muestra una personalidad muy compleja, la de Balaam, porque además Dios lo usa. Y cuando leemos Números vemos que hay profecías mesiánicas dichas por la boca de Balaam. Pero Balaam era un hombre codicioso. Esa era un poco la personalidad. Ustedes lean, porque hay que leerlo con mayor detenimiento. Estos 5 minutos no alcanzan para analizar esto en profundidad. Judas continúa dando el ejemplo, así como nos mostró el error de Balaam, nos muestra el camino de Coré, la contradicción de Coré. Judas hace esta tercera comparación tomada del Antiguo Testamento, refiriéndose a Coré. El triste relato de la rebelión de Coré contra Moisés se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, del 18 al 21. Como levita, Coré tenía el honroso privilegio de servir a Dios en el santuario. Sin embargo, bajo su responsabilidad y conducción, organizó junto con Datán y Abiram un levantamiento contra Moisés y Aarón, que eran los líderes puestos por Dios para dirigir al pueblo israelita. Coré se atrevió a decir, lo encontramos en Número 16:3, basta ya de vosotros. Esto es lo que decía a Moisés y Aarón. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Sí, lo que Coré les dijo, señores, Moisés y Aarón, ¿por qué ustedes nos están liderando si todos somos santos en la presencia del Señor? ¿Por qué se levantan entonces a dirigir al pueblo? En su arrogancia, Coré rebatió la idea de que los israelitas necesitaban un líder y mediador, alguien que pudiera hablar por Dios y enseñarles la verdad divina. Es decir, repito, Moisés y Aarón habían sido designados por Dios para cumplir sus funciones. No solo se trataba de desalojar a Moisés de su ministerio con el pueblo, sino que se rebelaban contra lo que él simbolizaba, que era el mediador entre Dios y el pueblo en lo que es una figura, un tipo de lo que luego es nuestro Señor Jesucristo. Coré se rebeló abiertamente contra la autoridad que Dios había dado a Moisés y motivó a otros a sumarse a la rebelión. ¿Qué es lo que pasó? El Señor abrió la tierra y tragó a Moisés, a su familia, a todos sus bienes, a Datán. A Coré, no a Moisés, a Coré. Perdón. A Coré. Sí, porque dije... Moisés. Perdón. A Coré, a sus compinches, pero lo que hicieron, lo que Coré y Datán, tuvo consecuencias muy graves para el pueblo. ¿Sí? Esto nos indica que
el pueblo, y en esto también podemos involucrar a la iglesia, cuando hay un pecado dentro del pueblo, ese pecado influye en el resto del pueblo. ¿Y qué es lo que pasó? Que el Señor también dispuso la muerte de muchos de los israelitas, casi 14.000. Fruto que seguramente también habían sido arrastrados por la predicación y el mensaje de Coré. Ahora bien, ¿en qué se diferencian los pecados de estos tres personajes? De Caín, de Balaam y de Coré y sus compinches. Caín rompió su relación con Dios. Balaam deseaba arrastrar al pueblo al pecado para obtener ganancias. Coré puso en tela de juicio la sabiduría de Dios al designar a Moisés y a Aarón como líderes de Israel. Estos tres ejemplos no constituyen simplemente interesantes relatos históricos. Judas usa estos tres ejemplos para demostrar que en su propio tiempo, y sabemos que a lo largo de la historia de la Iglesia, los inicuos buscan destruir al pueblo de Dios. Vimos que había dado ya estos tres ejemplos Judas y vamos al versículo 12 y 13. Nos dice, versículo 12, bueno, en el versículo 11 ¿no? hay un ay, ¿no? Donde se juzga a estos tres personajes. Entonces Judas dice, estos, los falsos maestros, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas toma estos tres ejemplos de la naturaleza. En estos versículos que hemos leído, para describir el estado en que se encuentran los falsos maestros. Sus comparaciones son elocuentes y coloridas. Hay mucha imaginación en los ejemplos que Judas da. En muchas de sus parábolas, el Señor Jesús usó fenómenos naturales como lecciones objetivas para ilustrar verdades espirituales. Pueden leer Mateo 13, Lucas 15. Los salmos también contienen muchas alusiones a la creación y a los fenómenos naturales. En este pasaje Judas siguió ese patrón bien conocido al comparar a los apóstatas con 5 fenómenos naturales: manchas, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas marinas y estrellas errantes. Ahora vamos a ver cuál es la enseñanza espiritual que hay detrás de cada uno de estos ejemplos. Cada una de esas comparaciones precisa un aspecto diferente de ellos, ofreciendo una panorámica elocuente de lo que son esas personas que pretenden introducirse en las iglesias. Sin duda, como veremos al analizar cada metáfora, todos estos ejemplos tienen una intención similar. Son diferentes en el planteo, pero la intención es parecida. Todos muestran una apariencia exterior, pero también una absoluta falta de resultados. Es de notar la forma en que Judas expresa una idea para luego reforzarla. En este pasaje Judas primero identifica a los falsos maestros como manchas y luego lo describe con las otras metáforas que hemos visto. Ahora, manchas. ¿Qué es una mancha?
Es algo que estropea. Suciedad. Es algo que estropea algo. Claro. Es Un defecto. Que afea ¿Eso algo. es lo que entendemos cuando hablamos de una mancha? ¿O es lo que interpretamos que acá dice? Estas son manchas en vuestros... La primera metáfora tiene que ver con escolios, es decir, obstáculos. Algunas variaciones, algunas versiones traducen manchas, como la Reina Valera contemporánea, la Biblia de Jerusalén. Sin embargo, en el texto griego se lee escolios o arrecifes. Aquí es donde encontramos entonces el significado que Judas le quiso dar. La nueva Biblia Internacional, la nueva versión, traduce: estos individuos son un peligro oculto. Lo mismo que los escollos, rocas ocultas bajo el agua, que al no verse pueden destruir a una nave haciéndola encallar al acercarse a tierra, así también los falsos maestros eran un peligro oculto entre los creyentes. Son tropezadero para los cristianos cuando con sus acciones y enseñanzas orientadas a hacer zozobrar las verdades que los creyentes aceptaban según la enseñanza apostólica. Este versículo apunta por consiguiente a herejes que se mezclan en la comunidad cristiana y que no han sido identificados como peligro para la vida de las iglesias. Ustedes recuerden que se infiltran de una manera solapada. Entraban encubiertamente en los ágapes. ¿Qué eran los ágapes? Originalmente el ágape o fiestas de amor fue una de las manifestaciones más tempranas de la iglesia. Era una comida comunitaria celebrada en el Día del Señor, unida inicialmente a la Cena del Señor, con el propósito de promover y manifestar el amor fraternal. En esta comida fraternal, los creyentes traían sus propios alimentos que con generosidad repartían entre los demás sin distinción de ninguna clase. A no dudarlo, habría algunos que podían llevar mucho y otros que podían aportar menos. Seguramente, para la mayoría de los esclavos, pensemos que las comunidades de la iglesia primitiva, gran parte estaba formada por gente que en su vida diaria, cotidiana, eran esclavos, esta sería la única comida decente que podrían tener en la semana. Con toda esta institución fraterna e igualitaria pronto desembocó en abusos, ya que se denuncia en el Nuevo Testamento. Algunos cristianos más acomodados llevaban manjares que no compartían con los más pobres e incluso además de la falta de amor provocaban problemas con la ingesta excesiva de alimentos y vino. Por otra parte, estos abusos provocaban desorden y divisiones entre los creyentes, como ocurría en la iglesia en Corinto, a los cuales se refiere Pablo. Barclay, voy un poco más adelante, dice que esta gente convertía a estas reuniones, a estas, diríamos, almuerzos, comidas, las convertían para algunos en una parranda de borrachos. Eso es lo que dice Barclay en su comentario. En esas ocasiones los falsos maestros procuraban obtener el mejor provecho para satisfacción personal y logro de sus propósitos impíos. Estos, como rocas ocultas bajo las aguas, lograban hacer naufragar a otros en la fe y la moral. Tal vez habían obtenido el puesto de pastores en las iglesias, pero eran peor que los pastores asalariados, eran lobos que devoraban al rebaño. La segunda metáfora, nubes sin agua. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. En una sociedad dedicada en gran parte a la actividad agrícola y ganadera, parte de esta sociedad dependía de estas actividades relacionadas con el campo.
Los hombres de los tiempos de Judas fácilmente comprendían este ejemplo. Estaban acostumbrados a mirar el cielo para determinar el clima que haría, de modo que el mismo Jesús dijo: cuando ustedes vean que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. El agricultor ansioso por su cosecha mira con ansiedad las nubes que se acercan. Hemos visto la confusión, los problemas que trae las sequías en el campo, en distintas partes de nuestro país. Ayer estaba viendo que en Córdoba los lagos están prácticamente secos y en Corrientes están inundados. ¿Sí? Pero la sequía, lo mismo que en cualquier parte del mundo, provoca ansiedad en aquel que ha invertido tiempo y dinero en una cosecha que por la sequía no va a poder obtener. O luego, por mucha lluvia, se inundan los campos y tampoco lo pueden lograr. Es decir, este hombre mira con ansiedad las nubes, pero con gran decepción observa que las nubes pasan de largo, llevadas por el viento, sin dejar ni una gota de agua. El campesino esperaba la bendición de la lluvia, pero lo único que recibía era la decepción, porque aquello que aparentemente resultaría beneficioso no tenía resultado alguno de lo que esperaba. De la misma manera, en la aplicación a los falsos maestros, algunos de las iglesias ponían esperanza y confiaban en sus enseñanzas y promesas para encontrarse tan solo con la frustración de las mentiras que esto propagaba. Judas afirma que esas nubes, figura de los falsos maestros, son arrastradas por los vientos. La falsa doctrina contraria a las Escrituras es impulsada por Satanás y los demonios, que llevan a estos maestros engañosos de una iglesia a otra, procurando por medio de ellos, como sus instrumentos, hacer daño a la obra de Dios. Los mismos que las nubes sin agua son arrastradas por los vientos, la falsa enseñanza arrastra también a los creyentes débiles, sobre todo a los que son los recién convertidos, los neófitos, los recién plantados, en el conocimiento y obediencia a las Escrituras, causando desviaciones y graves tropiezos en ellos. Aquí vale también la advertencia del Señor: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, más vale que se ate una piedra y se tire. Los pequeños muchas veces entendemos que son los niños. Así nuestras hijas leían este pasaje y lo recitaban. Pero también tenemos que tener en cuenta a los niños espirituales. A eso se refiere. A esto se refiere. En ninguno de los dos casos el Señor va a tener misericordia con aquellos que lo han impulsado a desviar a estos recién convertidos o a estos niños espirituales. Árboles otoñales sin fruto. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. La referencia al otoño aquí es literalmente del fin del otoño, el tiempo que antecede al invierno. Es en esa época del año en que se pueden recoger los últimos frutos en los árboles, antes de que el invierno haga caer las hojas y queden como muertos hasta la próxima primavera. La frase árboles otoñales sin fruto describe la desilusión que produce la realidad de una cosecha estéril. Pueden parecer árboles vigorosos con sus frutos al final del verano, pero no tienen nada, son infructuosos. Acuérdense del ejemplo cuando el Señor maldijo a la higuera. Estaba al final del otoño, pero sin embargo parecía que estaba totalmente florecida, pero no tenía frutos. Y el Señor la secó. Es el único hecho del Señor en donde procede con tal dramatismo. La aplicación espiritual de esta metáfora se encuentra en que los impíos no producen fruto espiritual en sus vidas y son una cosecha estéril. No tienen fruto porque no hay vida en ellos. Jesús dijo:
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Tales individuos no producen frutos que transformen vidas, ni en ellos ni en otros. Judas los llama 2 veces muertos. A esta frase se le dan varias interpretaciones. En primer lugar, estos impíos que se niegan a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador están espiritualmente muertos en sus delitos y en sus pecados. Son los falsos maestros acerca de quienes Pedro escribe en su segunda carta. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellos y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Por esta razón, Judas los describe como doblemente muertos. En segundo lugar, Dios ejecutará su juicio contra ellos, por lo que serán desarraigados y echados al lugar de condenación eterna, que es la segunda muerte. En aquel día se cumplirá la advertencia bíblica, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Proverbios 2:22. En tercer lugar, la tercera metáfora son fieras ondas del mar. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. La imagen trata a los falsos maestros como olas furiosas del mar que se muestran cubiertos de espuma. Judas está usando como figura lo que realmente pasa en el mar. Cuando las olas se encrespan a causa del viento o de la tormenta, levantan espuma arrojando sobre la costa toda clase de desechos y de suciedad. La misma metáfora se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a los impíos. En Isaías 57. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esta imagen del mar utilizado por Judas compara la suciedad que arrojan las olas con la conducta impía y la inmoralidad de los falsos maestros que como furiosas olas del mar arrojan sobre los creyentes impurezas y fango espiritual. Estos procuran arrojar sobre los fieles sus perversas doctrinas y su vergonzosa manera de vivir. Sin embargo, Dios ha puesto límites a los falsos maestros, de manera que sus acciones no pasan más allá de ser una dificultad con la que los creyentes que están firmes sobre la roca deben enfrentarse. El mismo Señor hizo una promesa a los suyos: nada os dañará. Podemos enfrentar la tempestad provocada por los falsos maestros con su falsa doctrina, que como un mar furioso amenaza a la Iglesia con la seguridad de que Dios controla la situación. Como dice el Salmo, tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus olas encrespadas. El Salmo 89. Llegará el momento en que las tempestades del mundo se conviertan en calma absoluta de la presencia de Dios, reinando visiblemente, y su autoridad eliminará toda ola embravecida de los hombres. Mientras tanto, las fieras olas del mar seguirán golpeando. A lo largo de la historia de la Iglesia, grandes y violentas olas se manifestaron, pero se estrellaron contra las rocas sólidas de los creyentes que descansan en Dios y obedecen su palabra. Seguir a Jesús es edificar la vida sobre la roca, donde ni las tormentas más violentas pueden dañar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Jesús la edifica y nadie puede destruirla. Así será hasta el final de los tiempos, cuando se cumplirá lo que la Escritura anuncia en Apocalipsis 21. El mar ya no existía más. Estrellas errantes, la otra metáfora de Judas.
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La quinta figura presenta a los falsos maestros como estrellas errantes. Lo más probable es que la expresión signifique un meteorito o una estrella fugaz que resplandece en el cielo en un momento con brillantez. Una precisa ilustración, porque estos impíos perversos desean ser considerados como lumbreras, pero tan solo son extraviados que, alejados de la luz verdadera de Cristo, manipulando y tergiversando la lámpara de la palabra, son semejantes a las estrellas fugaces que brillan en un momento y desaparecen en la oscuridad del firmamento para siempre. De igual manera, los apóstatas aparecen por un corto tiempo, brillando ante los hombres en el escenario del cristianismo, pero del mismo modo desaparecen. Para ellos está reservada la oscuridad definitiva y perpetua de las tinieblas, siendo su destino el infierno. Vamos a leer la conclusión. Eso lo va a leer Saraí. La conclusión. Es posible que muchos de los lectores de la carta en los tiempos de Judas y muchos de los de este tiempo y de los venideros estén siendo golpeados por los falsos maestros que con sus torcidas doctrinas e inmoral conducta procuran quebrar la firmeza de los verdaderos creyentes. Cuando esto ocurre, siempre surge una pregunta sin respuesta. ¿Por qué el creyente es confrontado y los impíos prosperan? Sin embargo, todo cambia cuando se establece una simple comparación. Mientras que los no creyentes son olas furiosas, los cristianos disfrutan de paz, que es como un río, y su justicia como las ondas del mar. En Isaías 48:18. En lugar de nubes sin agua, son fuentes de agua viva. Juan 7:38. En lugar de árboles sin fruto y muertos, son llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Isaías 61:3. La oscuridad eterna está reservada para los falsos maestros, pero los creyentes brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Deuteronomio 12:3. Amén. De todo lo que hemos dicho, traten de recordar esto, que es un buen resumen de las metáforas que hemos leído. Bien, continuamos. Sí. Versículos 14 al 16. ¿Quién los puede leer? De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien. En este pasaje, ¿cuál es la palabra que se repite? Impío. No lo leyeron, Impíos. Y variantes, impíos e impíamente. La palabra todos. Está 4 veces la palabra todos. Y está 4 veces impío o impíamente. Judas aquí se está refiriendo al tiempo y el castigo que vendrá. Y que vendrá sobre los falsos maestros, y para reafirmar la enseñanza, cita aquí el libro pseudoepigráfico conocido como Enoc o Primera Enoc. A ver, alguien que lea el capítulo de Enoc.
No tenemos. capítulo 9. No tenemos. ¿Cómo? ¿No está en el Antiguo Testamento? No tenemos. Fíjense bien, ¿eh? Es un libro pseudoepigráfico. Pero yo la tengo. No, así no vale, así no vale. No. Y en algunas versiones, de la versión de los 70 creo, estaba incluido, hasta que se definió el canon del Antiguo Testamento, estaba incluido este libro. Pero vamos a ver algo, al final del capítulo ustedes tienen un comentario sobre el libro de Enoc que vamos a pasar por alto teniendo en cuenta el tiempo. Antes de pasar a estudiar este pasaje es necesario hacer algunas observaciones. En primer lugar, aunque Judas cita un libro que no figura en el canon de la Biblia, no deja evidencia de que lo considerara inspirado. Usó este documento porque en los siglos I a.C., es decir, 100 o siglo I después de Cristo, Enoc era bien conocido y altamente respetado. Ahora, ¿por qué era respetado Enoc? Caminó con Dios. ¿No? Caminó con Dios. Por ejemplo. Dios lo llevó. Fue, como en el caso de Elías, el Señor lo llevó sin ver la muerte. Fue tomado por el Señor sin ver la muerte. Es decir, era un personaje muy querido, aceptado por el pueblo judío. En segundo lugar, un examen cuidadoso nos permite saber que este documento ha influenciado indirectamente en el lenguaje y el pensamiento de muchos de los libros del Nuevo Testamento. Ustedes si leen la referencia 96, ahí hay una cantidad de versículos en que se supone que en el trasfondo de esos versículos hay una referencia indirecta al libro de Enoc. Finalmente debemos preguntarnos si la cita de 1 Enoc tiene autoridad dentro de su contexto bíblico. Es una cita de un libro que ¿Qué es eso? pasó? Échelo. Alguno muéstrelo si nos reímos todos. es una cita de un libro que no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Habría que hacer un análisis de si tienen autoridad los libros pseudoepigráficos. Acá no lo hemos podido desarrollar. Yo tengo un estudio aparte sobre este tema porque surgen varias preguntas. Entonces, ¿tiene autoridad esta cita de Judas de 1 Enoc? Sí. La respuesta es sí. Esta cita en el libro de Judas tiene autoridad. La inspiración divina, es decir, la inspiración plenaria, toma lugar cuando el Espíritu Santo entra en un autor y lo dirige para que lo que escriba sea escritura. Recuerden lo que Pedro dijo en su segunda carta 2:21, que la escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos profetas de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene libertad de inspirar palabras y hacer de ellas parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, si leen Hechos 17, el discurso de Pablo en Grecia, él cita a un filósofo pagano. Sabemos que Dios mismo está respaldando su palabra para darle autoridad. Es decir, si creemos que la Biblia es la revelación de Dios, que fue inspirada a determinadas personas para que escribieran determinadas cosas, no en una manera literal, sino que cada escritor, aproximadamente unos 40 que intervinieron en la escritura de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron personas que están sujetas a su cultura, a su educación, a su situación económica, histórica, etc. Pero lo que ellos
inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, tienen autoridad. Si está en la palabra, es que tiene autoridad dada por Dios. Dice, de estos también, es decir, de los falsos maestros, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Judas precisa quién es el autor de la profecía sobre el fin de los tiempos impíos, y para que no se confunda con algún otro nombre parecido, dice que es el séptimo desde Adán. ¿Quién era Enoc? Esta persona nos es conocida a partir de la genealogía que detalla el libro de Génesis. Adán, Set, Enoc, Cainán, Mahaleel, Jared y Enoc. Para el judío el número 7 significa además plenitud. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, frase que se repite 2 veces, para dar a conocer su íntima relación con Dios y el carácter de su vida espiritual. En razón de la devoción de Enoc, Dios lo llevó a su presencia sin ver la muerte. Es decir, Enoc era una persona confiable para Dios. Era una persona que podía estar delante de Dios y que Dios lo llevó sin ver la muerte, que es el castigo por el pecado. Judas afirma que este antepasado antediluviano profetizó. Lo que quiere decir es que la profecía original fue pronunciada por Enoc en aquel tiempo y que más tarde desarrollada e incorporada al libro de Enoc. Por eso ahí lo remito a la nota adicional. Es decir, la transmisión fue oral, como fue el Antiguo Testamento, hasta que fue escrita, esa tradición pasó a ser escrita. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Hubo una tradición que fue de los hechos, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, fue pasando oralmente hasta que los apóstoles escribieron los evangelios o las cartas. ¿Tienen frío o tienen calor? No, por el Yo frío. sí, al mar. Bueno, desenchúfelo. Es más fácil, ¿no? Qué desobediente, ¿qué? Que sabe. Era Qué más bárbaro. fácil. Tiene que haber un Te pone pagando después. Bueno, muy bien. Volvamos a lo serio. Enoc pasa a la historia como profeta de Dios, anunciando el juicio venidero sobre los impíos. Algunos consideran que eso se cumplió definitivamente en el diluvio, en el tiempo de Noé. Enoc no era bisnieto de Enoc. Sin embargo, al citarlo Judas en la carta le da proyección escatológica, es decir, algo que está en el futuro, algo que va a suceder. La profecía de Enoc, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aunque la profecía no fue incluida en el registro de la Biblia hasta el libro de Judas, la profecía de Enoc es la profecía más antigua encontrada en las Escrituras. La única profecía anterior registrada en la Biblia fue hecha por Dios en Génesis 3.15. ¿Qué dijo Dios en Génesis 3.15? La simiente, va a haber guerra entre la simiente, ellas te dirán las cabezas, Es decir, la disputa entre la simiente de Satanás y la simiente el protoevangelio. Lo que a mí me llama Sí. el protoevangelio. y
que uno lo iba a herir, pero el otro lo iba a aplastar. Bien, entonces estamos oyendo una voz que proviene desde la más remota antigüedad. Fuera de algunas variantes, quizás debido a que Judas presenta aquí su propia traducción, el texto es virtualmente el mismo que encontramos en el libro de Enoc 1.9. Es los que encontramos en este libro que yo les traje y que yo transcribí. Enoc dice en su profecía: ved que el Eterno viene con una gran multitud de sus santos para ejecutar su juicio sobre todos aquellos. Él destruirá a los impíos y castigará a toda carne por todas las obras impías que han hecho, aquellas cosas con las que han cometido perversidad, y por todas las palabras altivas y duras que los pecadores e impíos han levantado contra él. Esto es lo que Enoc profetizó y que Judas toma en su libro. La profecía de Enoc y los posteriores comentarios de Judas exponen tres certezas relacionadas con el juicio de Dios sobre estos impíos a los cuales se está refiriendo. En primer lugar, la certeza de que el Señor vendrá. El domingo pasado dimos, cuando hablamos de las últimas cosas. El Señor, la segunda certeza, el Señor no vendrá solo. Y la tercera, el Señor vendrá con el propósito de hacer juicio. El regreso de Cristo. La visión profética de Enoc comienza refiriéndose a la gloriosa manifestación de la presencia de Dios rodeado de decenas de millares de ángeles. Esta es una expresión, un término indefinido, numérico indefinido, para referirse a una gran cantidad de algo que es incontable. Dios descorrió el velo del futuro para que el profeta contemplase lo que había de suceder en ese futuro. Más adelante, milenios después, el apóstol Juan pudo ver la gloria celestial y en ella la promesa de la segunda venida del Señor seguido por las huestes celestiales. Apocalipsis 19, 11 y 14. La promesa del regreso del Señor está presente en la última profecía bíblica. La primera certeza es que el Señor vendrá. El tiempo pasado del verbo traducido vino sugiere que la visión fue tan sorprendente y convincente que Enoc habló como si el juicio ya hubiera sucedido. La certeza del regreso de Cristo estaba bajo ataque de los falsos maestros. El recordatorio de Judas refuerza la enseñanza anterior del apóstol Pedro sobre este tema. Recuerden que los impíos decían que la tardanza del Señor, ¿cuándo vendrá el Señor? Y que Pedro dice que esta demora no se considere una tardanza, sino que el Señor está esperando porque no quiere que nadie se pierda. Que no es que no va a venir, sino que está demorando su regreso. Segunda certeza, las huestes celestiales. La segunda certeza es que el Señor no vendrá solo. Aunque Él es juez único y definitivo, estará acompañado por sus santas decenas de millares. Aunque santas o santos podría referirse a creyentes, se puede comparar con 1 Corintios 1, 2 y 3, que regresarán con Cristo cuando Él regrese a juzgar. No obstante, el énfasis del juicio aquí puede favorecer la opinión de que las santas decenas son ángeles, ya que estos aparecen en otros contextos del juicio en el Nuevo Testamento. Leer Apocalipsis 19, 14. Enoc vio al Señor rodeado de las huestes celestiales. Esto es una de las características de la presencia divina, cuando por alguna razón se manifestó a los hombres. Como ocurrió en la entrega de la ley a Moisés, la visión de Enoc, que concuerda con la de Moisés, es confirmada por el profeta Zacarías. Los santos ángeles acompañarán a Jesús cuando vuelva. Sin embargo, los creyentes también le acompañarán cuando se cumpla ese tiempo.
Las profecías referidas al juicio de los perdidos contemplan a los ángeles junto al Señor. Daniel 7:10 nos dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Judas, por tanto, presenta la realidad futura del juicio que está determinado y anunciado sobre los pecadores, que incluye a los falsos maestros. Y la tercera certeza es el juicio. La tercera certeza es que el Señor vendrá con el propósito definido de hacer juicios contra todos. Estos son todos los impíos que han hecho caso omiso de la ley de Dios. La venida del Señor a la que Judas se refiere aquí no tiene propósito salvador como la primera, sino judicial, porque Dios le dará a Jesús la autoridad de juzgar a toda la humanidad pasada, la presente y la futura. Enoc observa no solamente la maldad de su tiempo, sino que también observa el futuro y se dirige a todos los impíos, podemos decir, de todos los tiempos. Judas ha anunciado este juicio antes, lo confirmó con los ejemplos de los 3 apóstatas registrados en la Escritura en el versículo 5. Luego lo ilustró con las 5 metáforas tomadas de la naturaleza que hoy hemos visto. Ahora lo confirma en el versículo 15, apelando a la profecía que anuncia el juicio de Dios contra todos. Notemos la repetición para dar énfasis a la enseñanza que se encuentra en este versículo. Judas utiliza el adjetivo más inclusivo, todos, y acá también agreguemos todas, porque siempre no somos, para que no haya problemas. Y 4 veces también repite variantes de la palabra impíos, o las variantes impíamente. El Creador en su soberanía estableció un destino inexorable que alcanza por igual a todos los hombres. Esa determinación fue comunicada a Adán en el momento de pecar. Con el sudor de tu rostro, dijo el Señor, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A causa de la universalidad del pecado, todos los hombres mueren, tras lo cual solo queda la resurrección para vida o para muerte. Junto con la muerte establecida para todos está también el juicio que alcanza a todos. El resultado del juicio será condenatorio para quienes no hayan recibido la salvación por gracia mediante la fe. En este juicio que se producirá al final de los tiempos para todos los incrédulos, el creyente está exento, puesto que todo su pecado ya fue juzgado por Cristo, llevándolo en la cruz. Notemos que va a haber un juicio, también los creyentes vamos a ser juzgados, pero por las obras que hemos cometido como creyentes, no para salvación o perdición. El juicio de los impíos, de los no creyentes, es para perdición. El juicio de los creyentes es para el reconocimiento de las obras que el creyente haya realizado. Pablo dice en Corintios que... Una pregunta ahí, Pedro. Con respecto a eso, si los creyentes vamos a tener ese juicio donde se nos darán esas coronas o recompensas, Sí, digamos, para los impíos, o en este caso, o sea, el juicio a los falsos maestros, y esto se describe muy duramente, ¿no? Ellos, al igual que cualquier no creyente, va a tener en ese juicio, que es para condenación, también un tipo de medición, o no sé cómo decirlo. ¿Sí? De grado. Claro, porque todos van a ser finalmente condenados. Hay distintos niveles de castigo, como hay distintos niveles de premio. Okay. El Señor Jesús lo dijo cuando profetizó sobre las ciudades, que si
el castigo de esa ciudad iba a ser peor que el castigo de Sodoma y Gomorra. Okay. Así como va a haber distintos niveles de premio para los creyentes. Es decir, habrá obras de los creyentes que serán sometidas al fuego, pero habrá obras que serán rescatadas por el Señor. Bien, el resultado será entonces condenatorio. En este juicio, como decía, el creyente, en el juicio para salvación o perdición, el creyente está exento porque ya estamos salvos, ya somos salvos. El que persevere hasta el fin será salvo, dice el Señor. Y ya dijimos en alguna oportunidad que perseveramos porque somos salvos. La retribución a causa de todas las obras impías que los impíos han cometido serán expuestas en el día del gran juicio. Todos quedarán convictos, demostrándose la culpabilidad personal en aquellos que lo hicieron. Algunos compadecerán buscando la justificación de buenas obras que según ellos han hecho durante la vida. Recuerden el ejemplo que el Señor Jesús dio en el Sermón del Monte, aquellos que decían, pero nosotros hicimos esto. El Señor dijo, yo no los conocí. Entre este tipo de personas estarán los falsos maestros que sin duda manipularon y utilizaron parcialmente las verdades de la fe cristiana, a las que Judas ha llamado a defender tenazmente. No olvidemos que utilizó el ejemplo de Balaam, quien había profetizado falsamente en el nombre del Señor. Todos ellos no solo serán juzgados por sus obras, sino por sus palabras. Todos ellos usaron palabras insolentes, dijeron contra él. Él traduce la versión Dios habla hoy, injurias, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Los falsos maestros enseñaron doctrinas contrarias a la verdad bíblica y, entre otras cosas, negaban a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Toda palabra indigna o maliciosa que hablen los hombres será expuesto en el tribunal de Dios. En el texto griego, el versículo concluye con lo que pudiéramos llamar la sentencia judicial. Dios los condenará eternamente porque son pecadores impíos. Estos que no han tenido a Dios en cuenta están acumulando ira divina para el día del juicio. La sentencia de condenación es justa y todos han de reconocer que su destino de condenación eterna es la causa de la práctica del mal y de la expresión de palabras corrompidas. Vamos a dejar acá